Mis viajeros curiosos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio y a un nuevo Con Sabor a Mí. Estoy muy contenta de que estén aquí nuevamente conmigo, de estar aquí con ustedes y que espero que estén comenzando bien su año. Para mí han sido unos días de plantearme nuevos objetivos, nuevos retos y creo que lo importante es que estoy muy feliz de estar aquí otra vez frente de la cámara, pero yo creo que el día de hoy les traigo una pregunta que me gustaría que me dejaran saber más bien sus comentarios en la cajita, en donde si alguna vez ustedes se han sentido frustrados o frustradas de cómo poder alcanzar ese objetivo o esa meta o ese propósito. Yo, por mi parte, sí me he sentido así. Sí me he sentido frustrada, sí me he sentido agobiada por no saber cómo alcanzar esa meta o ese objetivo. Y el día de hoy les quiero compartir parte de una de esas metas, que si bien me la planteé hace 10 años, me gustaría compartirla con ustedes, de que pienso yo que parte de poder alcanzar esta meta es a través de generarte nuevos hábitos. Y una de esas metas fue el poder hacer ejercicio o comenzar a hacer ejercicios. Antes de arrancarme con el tema, me voy a presentar. Mi nombre es Vanessa Sotelo y les doy otra vez la bienvenida a Con Sabor a Mí. Y ya saben, no se olviden de suscribirse, de dejar sus comentarios, de darle like, de activar la campanita y de todas formas aquí van a aparecer todas mis redes sociales para que me puedan seguir y me puedan dar mucho amor en el canal. Y bueno, continuando con el tema, regresando al tema, quería hacerme yo el hábito de hacer ejercicio. Si bien recuerdo que desde niña a mí me gustaba hacer ejercicio, en la escuela era de las niñas que yo me metía a participar, yo lo hacía porque de verdad me llamaba la atención. Pero conforme fue avanzando, pues sí, mi vida, conforme fui creciendo, ¿qué pasa? Que pues quizás mi ritmo de vida, por el estilo de vida que yo llevaba, el trabajo que yo tenía en esos momentos, pues no me daba la oportunidad de generarme este hábito. Quizás por el tiempo o simplemente porque lo que yo quería era llegar a mi casa y descansar. Quería como desconectarme y ya no saber nada del trabajo. Pero realmente quería hacerme el hábito. Y en ese tiempo recuerdo que simplemente corría, me salía a correr, pero nunca fue un constante. A veces lo hacía, a veces no. ¿Y qué pasa después? Llega un punto en mi vida que fue como a los 26, 27 años, que da un giro por completo, pues mi ritmo de vida, mi estilo de vida cambió. Y ahí es cuando me doy cuenta que es el momento de poder hacerme este hábito. Y dije, creo que es, o sea, en ese momento dije, creo que es un buen momento para crear este hábito. Claro que como todo no sabía por dónde empezar, no sabía ni siquiera qué tipo de ejercicios hacer. Esos fueron uno de los retos, o algunos de los retos más bien que tuve, porque no sabía siquiera si me iba a ir al gym, me iba a inscribir a un gym, iba a contratar una membresía o lo iba a hacer desde mi casa, o qué tipo de rutinas escoger, tener el tipo de materiales. Y yo creo que en ese momento mi principal meta era tener la condición física. Esa era mi meta en realidad, tener condición física. Porque si bien en un momento yo decía, ay, sí tengo la condición física, pero en realidad no la tenía, o sea, no tenía esa condición física. Entonces esa fue la meta que yo me planteé en un inicio, tener la condición física. Y antes de continuar con la historia, quiero hacer aquí un paréntesis, porque después de ya haberme hecho el hábito de hacer el ejercicio, de ya tener este hábito en mi vida, ¿qué pasa? Que yo leo un libro que se llama Hábitos
Atómicos de James Clear. Y es un libro muy bueno, quizás algunos de ustedes ya lo han leído o si no lo han leído se los recomiendo muchísimo. Es un muy buen libro y te da una serie de pasos de cómo generar un buen hábito, que inclusive también te da pasos de cómo quitarte malos hábitos. Entonces, cuando leí este libro, ¿qué pasó? Que me voy dando cuenta que fui, sin saberlo, fui haciendo esa serie de pasos para yo poder construirme ese hábito. Y en ese momento me quedé pensando y dije, ok, o sea, sin saberlo, lo hice. Y posteriormente, pues también, o sea, leer el libro me ayudó, pues también el poder generarme nuevos hábitos. Y él maneja 4 leyes. La primera que es hacerlo obvio, la segunda es hacerlo atractivo, la tercera es hacerla sencilla y la cuarta es hacerla satisfactoria. Y voy a ir como poniendo un poquito de los ejemplos de cómo yo fui siguiendo esos pasos en su momento, o sea, cuando inicié el querer hacerme este hábito del ejercicio, y lo voy a ir relacionando. En la parte de hacer un hábito obvio, ¿a qué se refiere con esto? Él te da un ejemplo que, por ejemplo, si tú quieres ver la televisión, pues ¿qué pasa? Que a lo mejor tú tienes a la mano ahí el control de la televisión en el sofá, entonces cuando tú te vas a sentar, pues tú lo vas a tener en la mano y eso es como, pues es obvio que cuando tú te sientes vas a tener el control y vas a prender la televisión. Para hacerlo obvio, tenía yo que tener a la mano las cosas que iba a necesitar para el ejercicio. Entonces, la primera fue ya decidir más bien qué rutina iba a hacer. Ya había decidido yo que iba a hacer ejercicio en la casa, eso fue lo que yo quería. Ya había decidido qué tipo de rutina hacer, que en este caso, en ese momento, empecé a hacer ejercicios como kickboxing, cardio, ejercicios de fuerza y un poco era mezclado como artes marciales básicas. Eso fue lo que yo empecé a hacer en esos momentos. Y tenía también la ropa adecuada para poder hacer esos ejercicios. Que si bien en su momento no me compré el super outfit y no, porque yo dije, voy a empezar con lo que tengo. Porque si no, yo le iba a dar más largas y más largas. Entonces, pues sí, o sea, la ropa que tenía la ponía una noche antes para yo saber que me tenía que poner eso. Y como tenía que hacer obvia el hábito, pues tenía que dejar a la mano las cosas que iba a necesitar, inclusive el material. Entonces, eso fue parte de ese primer paso que tenía que dar. La segunda ley, que es el que lo dice, hacerlo atractivo. ¿Qué pasa con hacerlo atractivo? Que él te menciona en su libro que tienes que ligar un hábito que ya tengas con este nuevo hábito que tú quieres implementar. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mis rutinas, pues yo sabía que si quería que fuera mi primera actividad del día, tenía que ligarla con otra actividad. Y la otra actividad o era desayunar, que era lo que pues para mí era en las mañanas, me tenía que levantar y desayunar, o bañarme y alistarme. Entonces, yo sabía que si yo quería estar lista y desayunar, tenía antes que hacer ejercicio. Porque si no hacía eso, yo sabía que después yo ya no lo iba a hacer. Ya no me iba yo a dar la tarea ni el tiempo de hacerme ese hábito de seguir haciendo ejercicio por las actividades que yo tuviera posteriormente. Entonces yo sabía que para poder desayunar o bañarme,
tenía antes que hacer ejercicio. Y eso es a lo que él llama hacerlo atractivo. Posteriormente, en la tercera ley, él menciona que hay que hacerlo sencillo. Y hacerlo sencillo, en este caso, en la construcción del hábito del ejercicio, para mí fue que yo sabía que las rutinas que yo había escogido duraban alrededor de 45 minutos a 1 hora. Yo estaba consciente que las primeras semanas no iba a terminar la rutina completa. O sea, por más que yo quisiera esforzarme, no lo iba a hacer porque en efecto no tenía la condición física y esa era parte de mi objetivo. Así es que yo me planteé que yo tenía que por lo menos terminar los 15 minutos del ejercicio, 15 o 20 minutos, o sea, ir avanzando poco a poco, pero hacerlos bien. Y hacerlos bien era hacer bien el ejercicio, porque también me podía lastimar si no lo hacía bien, y saber que iba a ir avanzando poco a poco sin tener esa desesperación de que no terminé la rutina, no lo logré, porque entonces a mí me iba a dar ese bajón y me iba a empezar a sentir frustrada de que no logré terminar la rutina. Entonces, a eso es a lo que él se refiere con hacerlo sencillo. Y también una de las cosas que podría hacer es hacerlo sencillo, es que tuviera yo el espacio adecuado para hacer el ejercicio. O sea, yo ya tenía en el departamento un área donde yo podía hacer el ejercicio. O sea, no tenía que estar moviendo muebles o estar haciendo así 1000 cosas para poder hacerlo, porque entonces te haces las cosas más complicadas. Y ese es el punto de hacerlo sencillo. Y en la parte de hacerlo satisfactorio, que es su última ley, en esta parte también es como que tú te tienes que dar como ese aplauso de que realmente lo estás logrando, lo estás haciendo. Y en mi caso, yo me di cuenta que yo logré tener, o yo me tardé en tener esa condición física alrededor de entre 3 meses y medio, 4 meses y medio. Entonces, yo me sentí bien conmigo misma de que conforme fue avanzando el tiempo, pude terminar las rutinas completas que duraban entre 45 minutos y 1 hora. Y eso, pues, se siente bastante satisfactorio, se siente bien. Y son cosas que también te tienes tú que aplaudir, te tienes que agradecer que lo estás haciendo. Y pues sí, efectivamente, a la fecha tengo ya 10 años haciendo ejercicio y que claro que no me fue fácil, como les menciono, no fue fácil en un inicio, porque había días que claro no me quería yo levantar, no quería yo así como que, sabía que tenía que hacerlo, pero no me quería parar de la cama e ir a hacerlo. Había días que costaban, había días que yo sabía que si no me paraba antes de 1 hora, ya no lo iba a hacer. Entonces, sí o sí, yo me tenía que poner ese chip de que lo tenía que hacer, que lo podía hacer, porque yo tenía una meta, que era tener esa condición física. Claro que como muchas quizás aquí de nosotras que somos mujeres, pues tenemos esos periodos en los que llega nuestro periodo y pues te sientes cansada, no te sientes con la energía necesaria. Entonces también me pasó eso, había días en los que yo me sentía cansada y tenía también que darme una pausa. Tenía que pausar ese momento de estos 2 días me doy para no hacer ejercicio. Pero al tercer día yo sabía que tenía que pararme y continuar. O sea, tenía que seguir con ese hábito. Y posteriormente yo duré con esta rutina de hacer cardio, de hacer fuerza, de hacer kickboxing. Yo duré alrededor de 3 años haciendo este tipo de rutina, que claro que después sí pasa que se vuelve una rutina, o sea, literal se vuelve una rutina
y se empieza a volver como un poco aburrido, porque estás haciendo ya las rutinas, ya las dominas, ya dices, necesito un cambio. Y entonces el siguiente objetivo que yo me planteé era tener tener torneados más bien mis músculos, empezar a tornear mis músculos. Entonces, ese era mi siguiente objetivo. ¿Y qué hice? Dejé de hacer esas rutinas. Pero antes siquiera de dejar de hacer esas rutinas, yo empecé a buscar qué otro tipo de ejercicios podía hacer para alcanzar esa meta. Porque si yo dejaba de decir así, ya lo dejé, voy a buscar, pues no, porque ibas a tener como esa pausa y no ibas a seguir haciendo, no iba a continuar yo haciendo mi hábito que era hacer ejercicio. Entonces yo, ya sabiendo que yo tenía claro la siguiente meta, pues me puse a hacer esa búsqueda de cuál era el siguiente tipo de rutina que yo quería seguir. Y en efecto empecé a hacer otro tipo de rutinas que me ayudaron a crear o tonificar mis músculos, que para las piernas, los brazos, hacer abs, o sea, eso fue lo que me seguí con esta rutina. Actualmente, pues, ahorita lo que yo estoy haciendo es generar músculo. Ahorita ese es mi objetivo, generar músculo. Entonces, estoy haciendo ejercicios enfocados a generar músculo. Y yo creo que a lo que voy es que quizás has escuchado que puedes construir hábitos en 21 días y lo haces consecutivamente. Pero yo en realidad yo no creo, o sea, desde mi perspectiva, no creo que puedas construir un hábito durante 21 días. Creo que sí lleva un poco más de tiempo poder construir un hábito, poder generar ese hábito, que fue lo que pasó en mi caso para poder hacer ejercicio. Yo fácil, o sea, el hábito lo llegué a construir y me tardé, o sea, un año. O sea, una cosa es que yo me tardara tanto tiempo en tener esa condición que yo quería, que era mi primer objetivo, pero para poder lograr ese hábito me tardé un año. Entonces, yo creo que una de las cosas que sí les podría decir y de lo que yo aprendí con esto es que no desesperes. No desesperes y sigas, si puedes leer el libro, que sigas esos pasos y que también te vayas aplaudiendo esos pequeños logros que vas haciendo para no desmotivarte, porque eso es lo que te va a mantener también motivado. Otra de las cosas que a mí me ayudó el generar este hábito es que, por ejemplo, el hábito de la alimentación, pues ya no me fue difícil tampoco implementarla. Y el hecho también de que yo me sentía con mayor energía durante el día. O sea, el hacer ejercicio a mí me trajo ese beneficio también, el que yo me sintiera con mayor energía durante el día, el que me sintiera mejor conmigo misma, mejor con mi cuerpo, lo que yo veía en mí. O sea, el saber que tenía esa condición física, tenía ya esa fuerza, o sea, eso me ayudó bastante. Y otra de las cosas es también que sé que el hacer ese hábito se volviera satisfactorio. Porque si bien el hecho de que pues hacer ejercicio, pues sí, ya se hace una rutina, el que se vuelva satisfactorio y no se vuelva una obsesión de, tengo que pararme, tengo que hacer ejercicio, que estés obsesionada porque tienes que hacer el ejercicio, no. Creo que sí, cuando se vuelve una obsesión se vuelve un hábito tóxico y no es el punto de generar un nuevo hábito que te va a ayudar en tu vida. Y otra de las cosas que también me ayudó o me benefició bastante fue que el hecho de que yo sé que si en algún momento yo quería pausar el ejercicio, por ejemplo, ya sea que porque sales de vacaciones o porque a lo mejor estás enfermo y no te sientes bien, tienes que dejar descansar también a tu cuerpo,
o simplemente porque, pues, o sea, estoy en mis días, estoy en mi periodo y necesito también darle ese descanso a mi cuerpo, pues sé que tengo ya internalizado ese hábito, que sé que puede pasar ese tiempo y no va a pasar nada, lo voy a volver a retomar en mi vida, en mi estilo de vida. Entonces, cuando vamos generando ese tipo de hábitos, te vas dando cuenta que inclusive te ayudan a generar una estructura en tu vida. Y eso es lo que a mí me ayudó, el crear este hábito que inconscientemente en ese momento yo no sabía que yo seguí esos pasos que él decía en su libro. Bueno, y como resumen de lo que hablamos para generar buenos hábitos, es hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo sencillo y hacerlo satisfactorio. Son 4 leyes para que no se les olvide qué es lo que tienen que hacer para generar un nuevo hábito. Y ahora sí me gustaría preguntarles cuál es ese hábito que quieren implementar en su vida y que no lo han hecho hasta este momento. Me gustaría leerlos y que lo dejen en la caja de los comentarios. Y sin más, muchas gracias por acompañarme, por llegar hasta el final. Y ya saben que les mando muchos besitos con sabor a mí. Bye.